¿Te ha pasado que cuando más a gusto te sientes en tu sendero espiritual, cuando más sientes que estás haciendo más progreso y estás conectando y estás cambiando para bien, se entromete aparentemente tu entorno, la familia, amistades? Y hay una disyuntiva gigante. ¿Qué hacer? ¿Aislarme por completo simplemente porque ya no resueno? ¿O aprender a integrarlo? La lección más grande que aprendí fue algo que un rishi dijo, un yogi. Vas a aprender en última instancia que todo es la divinidad sonriéndote. En su forma de Krishna, que es de quien vamos a hablar en este video, contar un poquito de historias, pero lo puedes concebir como tú quieras, como la Madre Divina, como Shiva, como cualquier aspecto. Vas a aprender que en última instancia es solamente la divinidad sonriéndote. La joven que está aquí puede estar hablando con su padre, con su madre, con su esposo, con su hija o con su hijo. Pero en última instancia, solo está hablando con Dios. Porque es Dios quien se ha convertido en su esposo, en su hija, su mamá, su papá. Incluso en la noche más oscura, en el lugar más degradado, la divinidad no puede estar ausente porque es Sarvagya. Lo está emanando todo. Desde el Pranav, que es la sagrada sílaba de Om, con la que empezamos este lindo mantra de Om Namo Bhagavate Vasudevaya, hasta aparentemente lo que es más degradado. Aún eso es parte de la divinidad. Alguien en la comunidad recientemente comentaba: ¿algún consejo que me puedan dar para ese momento en el que estás tan a gusto acercándote a Dios y sientes una desazón rara al querer pasar tiempo con tu familia y amigos? Que ya de por sí es poco, comenta aquí nuestra querida Paola, pero al mismo tiempo no te favorece en tu camino espiritual. Les cuento una anécdota personal. Yo cuando estaba pasando llegó un punto en el cual me alejé bastante de familiares por un montón de cosas. Primero dije, no, ese ambiente como que ahorita no es lo mejor para mí, pongo mi mente en hábitos que no. Y todo esto puede ser justificado. Esto que nos puede pasar es justificado porque dejar en la conciencia hacia otro sitio, hay demasiados conflictos, me están juzgando mi camino espiritual, que si quiero cambiar mi alimentación, pero no es posible, me critican que voy a meditar, o quién es Krishna, quién es Shiva, esta persona está cambiando, y sobre todo cuando estamos en una cultura occidental, esto es bastante retador. Y por otra parte, tú tienes este sendero lindo que te sientas a meditar, pones un mantra como el que pusimos hace un momento, sientes mucha paz, puedes poner un poquito de incienso y hay algo ancestralmente familiar que te sigue atrayendo a ese punto. Y de pronto, cuando sales de ese pequeño cuartito, de esa habitación o de esos 2-3 días que tuviste, se desencadena el caos. Los juicios, los conflictos, e incluso uno puede empezar a dudar de su sendero, porque es tanta la gente que te está diciendo, oye, eso está raro, ¿quién eres? Cambiaste. Eso es mucho, oye, estás cambiando, pero no lo ven para bien. Vamos a entrar a este punto. Ya no eres la misma, ya no eres el mismo. Esto sobre todo puede ser con las amistades, que nos dicen, oye, ya no cambié, ya cambiaste. Ya te vemos menos, esto no es sano, la soledad no es sana, bajo el entendido aquí. Siempre hay que tomar en cuenta la parte médica, claro. Pero hay dos tipos de soledad. Una es la que se nos recomienda en el sendero espiritual y otra es la soledad que nace desde una depresión, desde la tristeza. Son dos cosas muy diferentes. La soledad del sendero espiritual es en dicha. Y aquí es en donde entramos. Les contaba yo esta pequeña anécdota. Llegó un punto en el que me empezó a dar repele y dije, me están frenando. Mi familia, mis amistades me frenan en el camino espiritual. Y había un evento, había una cena a la que tenía que ir que dije, es que ese lugar está terrible por el tipo de comida, yo ya no como eso. La gente, como que hasta la música, uno ahí se pone en la etiqueta de casi como si fuésemos santos, ¿no? Y no creo que nos pasa a todos y hay mucho que aprender. Y dije, no quiero ir y me empecé a poner de malas. Antes de que sucediera ese evento familiar y de amistades, me empecé a poner de malas.
y casi no tenía de otra, o sea, ya era un poco obligado que ir, si no se iba a desatar ahí un conflicto eh, interesante. Y llego al lugar, a la mesa, y llegué con cara, llegué casi aquí nadie me merece. Y estaba sentando pensando en lo miserable que le estaba pasando en mi momento tan, eh, pues tal cual, tan miserable. Y llegó un flashazo a la mente fantástico, que fue, ¿qué haría Krishna aquí? Y fue una conversación interna conmigo mismo que habrá durado 10 segundos, pero para mí fue mucho mayor el tiempo. ¿Qué haría Krishna aquí? ¿Tu sendero te enseña a ser miserable? ¿Tu sendero te enseña a estar pensando, a estar diciéndoles con tu mente todas esas cosas tan feas a estas personas? Que si tú eres honesto, porque eso es lo que mi mente estaba haciendo eso. Este es honesto, este es uno al otro, y internamente estaba sentado y diciendo nada, pero la mente estaba diciendo, degradando y degradando a las personas. Y en esa conversación, en esos golpes, yo eso le llamo, la divinidad poniéndome en mi sitio, ¿qué haría Krishna aquí? Krishna te enseña a ser miserable. ¿En qué parte, en qué texto o en qué lección de tu maestro, Paramahansa Yogananda, viene cuando vayas a un sitio al que tienes que ir, pero no quieres ir porque está degradado, tienes que comportarte de la forma más miserable posible y la gente lo tiene que entender? Tiene que ver tu miseria, tiene que ver tu dolor, tiene que ver tu desprecio. En ningún sitio viene eso. Y volvió otra vez. ¿Qué haría Krishna aquí? Y recordé un momento en la vida de Krishna, uno de los más difíciles, en el cual al final del Mahabharata se narra, fruto de una maldición, cómo Krishna es testigo de cómo su familia, se escribe la familia de Krishna, el clan de los Yadavas, como sumamente poderosos, muy poderosos. Y la era de Kali, la era oscura, llegaba. Entonces, de alguna forma, guerreros de tanto calibre, tan poderosos, ante esta edad, y Krishna ya se iba a retirar del mundo. Entonces no podían permanecer en el mundo, explican los rishis, porque sus conciencias iban a ser arrastradas por la edad de Kali. Y una edad en la que se supone se debería de entrar de la forma más neutra posible, con guerreros de tanto poder, de tanto calibre, de tanto conocimiento, que sus conciencias fuesen degradadas, el mundo se iba a acabar. Entonces se tiene que idear alguna forma para que Krishna retire también al clan de los Yadavas, así se les llama. Y es testigo de uno de los eventos pues, más escalofriantes y terribles, porque fruto de que esta edad empezaba a llegar, su familia se les empieza a meter el conflicto, los celos, la envidia. Bien lo dice Krishna en el Gita, Loba, Krodha y Moha, la ira, los celos y el deseo desmedido, la lujuria, es lo que degrada el alma por completo. Y él estaba sentado y contemplaba cómo su familia se van unos a otros acabando. Atado ilusoriamente, porque recordamos, es Sarvagya, es una lila, es un juego, pero tiene que dejar que pase. Lo tiene que permitir la entrada de este Kali Yuga. Se encarna para liberar buena parte de la carga a la madre tierra, así lo dice el Mahabharata, pero en este momento refleja esa cualidad de total desapego y al mismo tiempo involucrarse, porque en carne propia, con una familia, tiene que dejar que pase. Y aún así, está presente en un 100% e imperturbable. Y una escena más que me acordé es cuando está con los Pándavas, y no solamente están los Pándavas, sino está el otro clan, el clan de los Kurus, que ellos estaban comploteando para quitarle el reino a los Pándavas, y cuando conviven, Krishna siempre está sonriente. Se les acercan los Kurus, se le acercan a Krishna y los trata con reverencia. Incluso en el momento último que lo intentan aprender a Krishna para evitar que participara en la guerra, aún así no reacciona con ira.
No se deja, obviamente, que lo aprisionen, ni mucho menos. Aún así lo transmuta todo, ¿no? Eventualmente llama a su discípulo cuando no hay de otra, cuando lo intenta todo para conseguir la paz, pero ahora si no se logra, ahí hay que pelear. Y esta es la guerra de Kurukshetra, la guerra interna que todos estamos llamados a pelear. Sin embargo, algo que caracteriza a Krishna es la dicha, la serenidad y el desapego. Si todas estas historias las traemos a nuestra vida, nos está hablando de saber cuándo pelear una guerra justa. ¿Eso qué quiere decir? Cuando es necesaria la distancia, porque no nos ponemos de tapetes en ningún caso. Cuando la cosa es demasiado degradada, y un Swami lo explicaba hablando de esto, él decía, cuando por ejemplo la situación, hay drogas, hay todo este tipo de tendencias que sabes que tienden por cubrirnos de ignorancia, eso es distancia y jugamos con todas las cartas que nos permite el Dharma. Pero en las situaciones que pueden ser un poco más normales, entre comillas, él siempre está con una sonrisa. Devotos que vienen, les devuelve la sonrisa. Y yo en esa escena en específico, mira, él estaría sonriente aquí. Me imaginé tocando esa flauta a orillas del río Yamuna. Eso fue la imagen que tuve. Es mi imaginación 100%, pero de alguna forma siento que fue una parte calmándome y serenándome, recordando esos pasatiempos tan bellos en la infancia, conforme fue creciendo, la gente con la que él tenía que convivir, buenos, malos, elevados, degradados, rishis del más alto orden, gente que podríamos denominarle con todas las características de asuras o demoníacas, y aún así, perfecto estado ecuánime. Y lo siguiente que pasó en mi cabeza es la vida de un ser como Krishna nos enseña a comportarnos en cada uno de los aspectos. Cuando hay que pelear, pelea. Cuando hay que meditar, medita. Cuando todo está delineado en la vida de este avatar. Y en ningún momento nos enseña a ser miserables. Y uno, bueno, yo ahí puse mis poquitas experiencias de dolor, según yo, y lo comparé con eso último y dije, no tiene nada que ver. Y esta gente tampoco es que a uno le desee mal. Cuando hablamos de la familia y la gente cercana, si no estamos en esos escenarios degradados, no es que te desean mal, simplemente quizá puede que tu sendero, tus formas sean un disruptor, porque están acostumbrados a ver cosas muy, muy diferentes. Entonces, el mecanismo de defensa que nosotros tenemos, los seres humanos, de forma subconsciente, la mayoría, esto nos lo enseñan poco a poco a transmutar en un sendero espiritual, pero el mecanismo de defensa es te ataco. Porque a lo mejor si tú cambias de dieta, especialmente cuando te comprometes a que sea algo práctico, a mí me decía alguien muy sabio, me decía, cuando tú te comprometes a algo y realmente te haces el esfuerzo, haces las prácticas, meditas, intentas mejorar tus hábitos, en un entorno que está acostumbrado, porque tu entorno es cómodo en un principio porque tenemos hábitos muy similares. Las amistades que tienes, los rishis dicen, no es coincidencia, porque todos hemos tenido esta conversación de qué coincidencia, cómo nos conocimos y que nos parecemos tanto, dices con tus amigos o amigas o familiares que tenemos cosas muy parecidas, especialmente aquí es con las amistades. Nos vemos atraídos hacia ambientes que son conducivos para que nuestras tendencias, ya sea buenas o malas, se encaucen en el territorio de la acción. Es la atracción del karma, nos dicen los rishis. No es al azar. Sin embargo, cuando uno, por cualquier razón que hayamos empezado el camino espiritual, empezamos a modificar esos patrones de comportamiento, son disruptores en tu vida social y tu vida familiar. Porque te vuelves una amenaza a los hábitos que la demás gente tiene, especialmente si esos hábitos causan placer. Alimentación, frecuentar cierto tipo de sitios,
que tú ya no lo hagas, eres una amenaza a la felicidad de las otras personas, familia o amigos. Esa fue una lección que se me quedó muy, muy grabada y me ayudó a despertar compasión y al mismo tiempo humildad. Siempre humildad porque uno recuerda, dices, ok, todavía no soy un ejemplo en un 100% en esto. Aún me cuesta concentrarme. Aún en meditación de 1 hora me concentro 5 minutos y eso es bueno. Esa ya fue una buena meditación. Hay unas que no me concentro nada. Todavía no me alimento de la mejor forma. Y uno empieza a enlistar todas las faltas que tiene. Entonces ahí surge la humildad. Después la compasión, porque si tú ves a alguien supremo, si ves que un rishi, imagínate, eso fue algo también que me cambió la perspectiva de una forma inolvidable. Si ves a un rishi, alguien de la altura de Narada Muni, de Paramahansa Yogananda, y convives de cerca con esa persona, todos podríamos decir, qué bendición tan grande. Por supuesto que sí, pero sería mucho más difícil y retador de lo que pensamos. Porque van a ser un ejemplo de todo lo que nos falta y nuestras deficiencias van a salir ahí al 100%. Imagínate un rishi meditando 18 horas y tú 1 hora vas al cuarto. Imagínate que vives con un rishi un tiempo. Él va a hacer sus prácticas como está y probablemente para enseñarnos lo que todavía nos falta va a ser un poco más drástico. Nos va a recibir con toda la compasión del mundo. Decir que bueno, estás de vuelta aquí, bienvenido, bienvenida. Toda la compasión ahí, pero después en el día a día va a ser duro. Vas a llegar al cuarto de meditación y va a estar meditando el rishi. Imagínate que te levantas a las 5 de la mañana. El rishi ya va a estar ahí porque Brahma Muhurt, que es el tiempo, se dice que el mejor tiempo para meditar, 4:30 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana, tú llegas a las 6, el rishi ya va a estar ahí. Va a pasar 2 horas, 4 horas o 5 horas. Imagínate que tienes el hábito de meditar 5 horas por poner la vara alta y ya te vas a levantar y el rishi va a seguir ahí. Absorto, 100%. Vas a hacer tus actividades, cualesquiera que sea, vas a regresar y el rishi va a estar ahí. A lo mejor te lo vas a encontrar un par de horas que tiene para salir a caminar y este tipo de cosas. ¿Y de qué te va a hablar el rishi? ¿Qué va a comer el rishi? Ese ejercicio de visualización a mí me permite ponerme en mi sitio y no dejar que la soberbia, el orgullo se apodere. Y comprender un poquito lo que alguien más a su nivel, a lo mejor tú estás meditando 15 minutos, pero en nuestra casa puede parecer bien distinto. A lo mejor ya no frecuentas cierto tipo de lugares, pero para las personas ese ataque natural o ese cuestionamiento o esa no aprobación tiene un fundamento. ¿Cómo se transmuta ese fundamento? Primero es demostrar las cualidades espirituales supremas. Pero para demostrarlas hay que cultivarlas, porque aquí es cuando pasan los problemas y a mí me han pasado innumerables veces en casa. Porque cuando no eres un ejemplo de esas virtudes y solamente las queremos hablar, aquí es donde nos empezamos a pelear. Porque un sendero supremo no se defiende con las palabras, sino con el ejemplo. Les compartía la otra vez en la comunidad una cita que a mí me encanta, que dice, el conocimiento se graba en la mente, la sabiduría se graba en el corazón. Cuando este tipo de cosas se graban en lo más profundo de nuestro ser, tú no necesitas hablar para empezar a transformar. Y los rishis ya en una parte más mística nos hablan del magnetismo. Tú sin probablemente decirle una palabra a nadie de que si lee esto, lee aquello, porque yo me la pasaba así. Y nunca funcionó. Pero después, tan solo de caminar el sendero, se incrementa tu propio magnetismo y puede que alguien, porque no necesariamente pasa así, porque cada quien está con su propio karma, su propio camino, a su propio tiempo. Pero alguien se te puede llegar a acercar. Oye, veo que te ves muy sano o te ves muy sana. Cuando pasa este espacio de orgullo, de enojo, de que no te ven como el bicho raro, pero aún así tú con determinación y compasión sigues.
porque entiendes por lo que está pasando alguien más. Porque tú lo pasarías igualmente con el Rishi. Dices, no, este Rishi es muy grosero porque pues no me saluda, solamente está meditando, me da de comer, me tiene aquí casi matándome de hambre porque solo me da de comer raíces y semillas, solo hay agua, ya se me antojó tomarme algo más, ya se me antojó comerme algo más. Y el Rishi pues de repente me sonríe, pero se la pasa meditando y pues yo, ya una hora ya me duele la espalda, de qué se trata, esto no es el camino espiritual, esto es muy difícil, ya me quiero ir a mi casa. Bueno, por lo menos así es mi ejercicio de visualización. Cuando entiendes eso, cuando estás a todos los niveles de un ejercicio y le demuestras compasión a alguien que por ejemplo, a un papá, una mamá, eso a mí no me pasó, mis papás la verdad fueron bastante pues entendidos, dijeron, bueno, pues, tú haz lo que quieras, tengo la ventaja desde ya varios años vivo por aparte. Mm, pero sí era más de decirle a la gente, oye, lee esto, oye, medita, oye, eso que estás haciendo, pues eres un no sé qué, eres un materialista, eres un mundano por estar haciendo eso, por estar tomando aquello. Mm, en mi caso fue más por ahí. Pero después, ya que nos damos de golpes, que la vida nos va ahí enseñando un poquito y practicas o haces un esfuerzo por practicar estas cualidades supremas, la gente puede bajar un poquito esa barrera, puede preguntarte un poquito más y probablemente no te va a preguntar acerca de los aspectos más profundos o aquello que tú finalmente tendemos a compartir, aquello que consideramos como más complejo y más sofisticado. No, es que tú no sabes lo que es samadhi, tú no sabes lo que son los pranayamas o el pastrika pranayama y que bla, bla, bla. Generalmente, bueno, por lo menos como a mí me ha tocado y a devotos compañeros en el camino, las experiencias han sido similares, que tiende más hacia la parte práctica, que, oye, ¿cómo le hiciste para quitarte este hábito? O, oye, yo- antes eras muy arrogante, ahora eres menos. ¿Qué pasó? Y ahí se está abriendo una pequeña puerta. Y ahí yo lo único que he intentado hacer a raíz de ello fue cuando me encontré con una historia del sabio Narada, que está con otros sabios y estos sabios le preguntan a Narada, oye, ¿cómo lograste ayudarle a Bhakti? Que Bhakti era la devoción encarnada, se había encarnado en un punto en donde Krishna se había retirado del mundo y igualmente encarnados Jnana y Vairagya, que representan el desapego y la sabiduría. Se dice que habían quedado como unos ancianos a punto de morir. Y Bhakti era su madre, la devoción, la madre del desapego y de la sabiduría. Y estos rishis le preguntan a Narada, cuando llegó a ti Bhakti, ¿qué le dijiste? Porque se dice como Bhakti llega y le llora a Narada. Le dice, Muni, mis hijos no puedo revivirlos. Pasé por los lugares donde caminó Krishna, les saqué agua del río Yamuna y se recuperaron un poquito, pero aún así no. Y cuando los Kumaras, que son los sabios, qué le dijiste a Narada? Bhakti. Narada le dice para mí una de las palabras más grandes que yo he tenido la oportunidad de escuchar de estos textos. Y le dice, estamos hablando del devoto o de uno de los devotos máximos, este Muni, Narada, sabio, entregado, el practicante si pudiéramos calificar, saca 10 en todo. El devoto perfecto, un devoto perfeccionado. Y dice con toda la humildad del mundo, dice, Kumaras, lo único que pude hacer fue mirar dentro de mi corazón, en donde algunas veces Dios ha decidido hablar a través de él y aconsejé a Bhakti. Solo así. Y eso, para un servidor y para muchas otras personas, se ha vuelto una práctica de su sendero espiritual. Cuando tú tienes la bendición, la fortuna y al mismo tiempo el reto que alguien, por algo que vio, te pide alguna clase de consejo,
aprender a desarrollar esta práctica de decir, ¿quién puede aconsejar mejor? Tú o Dios. Todo el conocimiento que un servidor o cualquiera pueda acumular es así de limitado. Sabiduría muy poca. Todo es lo que uno puede tener. Lo que Dios puede tener no tiene límites. ¿Sabes quién mejor está capacitado para ayudar a alguien? Y si alguien te pide algún tipo de consejo, qué mejor que internamente voltearle a ver primero y dile, o hazte cargo. Y hay veces que la mejor respuesta va a ser el silencio. Y entrando a otro tema, ¿no? Pues la mejor respuesta va a ser el silencio. Pero es un proceso y también implica discernimiento, saber cuándo pasar más tiempo a solas que cuando hay que convivir. Porque un monje decía, en algunos puntos, uno tiene que hacer un esfuerzo extra al meditar para cultivar ese discernimiento. Y especialmente si tenemos este reto de convivencias con familias y amistades, de pedir ahí la guía divina para ver cuándo es parte del Dharma y cuándo es mejor decir que no. Porque también en la soledad es que el alma se va forjando, porque tienes más tiempo. Ojo, soledad, hablando del sendero espiritual, quizá no va tanto por ya me quedé a solas, ahora voy a ver Netflix o algo por el estilo. Porque a veces también ahí somos un poquito incongruentes, o yo lo era. Ya me libré de ir a ese plan, que qué flojera y qué degradado y demás, pero pues me siento y no es que me siente a meditar, no es que me siente a profundizar en lo que realmente quiero. Y lo estoy utilizando de pretexto el sendero espiritual. Y eso se me ha demostrado que no es la mejor práctica. Entonces, cuando con discernimiento podemos ser un poco como Narada o intentarle emular. Tengo que ir aquí. Y cuando ya tengamos por deber ir a un sitio, porque también algo que le preguntaban a otra Swami, una persona le escribió, fue a Sridhar Yamata, y le decía, creo que estoy avanzando muy bien en mi sendero espiritual, creo que la cosa va de maravilla, paso la mayor parte de mi tiempo solo, trato de no convivir con nadie para que no entorpecer mi crecimiento espiritual. Los problemas llegan a existir cuando me toca convivir con alguien más. Y ella le dijo, gracias por la honestidad, pero creo que no funcionaría del todo, porque se necesita, refiriéndose a él en específico, en este caso, necesitas del balance. Y hay cosas que vas a aprender en las convivencias, que necesitas aprender en las convivencias con otras personas, que no puedes aprender en la total soledad. Ese para ti no es el camino. A muchos de nosotros, a menos que seamos renunciantes, nos toca algo muy similar. Aprender a tener cierto equilibrio. Y la mejor forma de actuar se da fruto de las prácticas espirituales que vamos haciendo. Y esas palabras, yo creo que si algo nos quedamos de esta transmisión, o si algo podría yo compartirles, es preguntarse esto que veíamos al principio. ¿Qué haría Krishna en mi situación? En cualquier momento, cualquier reto, aunque no tenga que ver con el tema de hoy, cualquier reto, preguntarse o Shiva o cualquier aspecto que resuene. Pero en este caso a mí me resuena mucho la figura de Krishna. ¿Qué haría Krishna aquí? En este momento, ¿qué haría Krishna aquí? Y un yogi dice de una forma bien linda, vas a aprender en última instancia que todo es Krishna sonriéndote, porque es Dios quien se ha convertido en su esposo, en su hija, su mamá, su papá. Es bien difícil, creo yo, y ya saben, yo todavía estoy en pañales en esto, pero creo que es una de las prácticas más grandes que podemos intentar aplicar. ¿Cómo verías a Krishna?
Por eso me encantó esta imagen. Con, simplemente sería esos ojos, esa, como el alma queda maravillada de estar ante un avatar. Esa es la mirada que tiene un rishi con todos nosotros. Tengamos las cualidades que tengamos, lo más degradado que podamos estar. Así nos ve a nosotros. Porque está viendo a Dios. Porque el rishi ha experimentado que es Sarvagya, que lo sabe todo y que está presente en todo y que no puede estar ausente. Es tan profundo este concepto de Sarvagya. Por eso, pequeña imagen. Si se lo pueden quedar y practicar cuando sea posible, no siempre es posible. Hay veces que estamos aquí, todavía nos vamos a enojar, fruto de un buen de cosas, que alguien dice que alguien no es normal. Pero a medida que lo podamos poner a prueba, un café con Krishna. Están diciendo algo que no te gusta escuchar y recuerdas que haría Krishna aquí. Krishna es Sarvagya. Está jugando conmigo al escondite en esta persona. Porque ahí está. Aunque esa persona no lo sepa, aunque esa persona... ¿Y qué pasa en tu mente? Es lo mágico del camino espiritual. Porque ¿qué es lo que pasa en tu mente? ¿Cuáles son las emociones cuando tú haces ese ejercicio de visualización? Si está Krishna aquí. Krishna me está queriendo probar y me está queriendo hacer enojar a través de mi esposa. Pero tú tienes una sonrisa inmensa de que sabes que estás lidiando con Krishna. Y esto puede ser un disruptor, porque me ha pasado, de que te están diciendo, oye, ¿por qué? No sé, ¿por qué dejaste los trastes sucios? Ya te había dicho. Y tú sonríes porque estás haciendo este ejercicio y a lo mejor quien te está diciendo, puede que estás empiece a reír también. Y si es alguien que también está en el sendero espiritual, cuentas este ejercicio y ambas personas crecen a raíz de ello. Pero cuando tú lo haces y cierras tus ojos y dices, aquí estoy tratando con Krishna, está jugando al escondite conmigo, ¿qué tanto puede mi ira sobre la devoción? No, no puede. O hoy no, a lo mejor mañana va a poder, pero hoy no, hoy solo lo veo a él. Te va a inundar, creo yo, y hay que ponerlo a prueba, gratitud, humildad y devoción. Eso creo que es sadhana en la vida diaria, disciplina espiritual en la vida diaria. Es bien difícil, pareciera ser tan fácil, pero cuando estás ahí, y aquí es donde se necesita discernimiento, especialmente mucho discernimiento, porque hay momentos en los cuales uno se tiene que retirar de situaciones. Hay momentos en los cuales en ningún momento uno se pone de tapete. Las escrituras también nos ayudan con eso. Compasión, si no funciona, distancia. Pero en los casos de una vida diaria, quizá que no pueden ser no tan radicales, es una práctica muy, muy linda que se las recomiendo a todos.